Pues muy buenos días. Es un verdadero gusto dar apertura a la reunión número 18 de especialistas sobre uso del tiempo de este año 2020, en esta ocasión de modo virtual. Esperamos pronto podamos todos trascender esta pandemia y encontrarnos en persona, pero al mismo tiempo, como siempre decimos, nos da mucho gusto que podamos tener la posibilidad de reunirnos desde esta virtualidad. Yo quisiera empezar en nombre de ONU Mujeres en México, dando la bienvenida a las y los panelistas que nos acompañan en esta apertura, así como a todos los participantes que están inscritos vía Zoom y que siguen la transmisión del evento a través de las redes sociales y las plataformas virtuales de las 4 instituciones que convocamos este encuentro. La audiencia principal que hoy nos acompaña son las Oficinas Nacionales de Estadística, que trabajan en estadísticas de género, pero también los mecanismos para el adelanto de las mujeres en nuestra región, que están vinculados justamente al uso de la producción estadística en cada uno de los países para el desarrollo de políticas públicas y en particular vinculadas con el trabajo de las encuestas de uso del tiempo en la región de América Latina y el Caribe. También tenemos a especialistas de la academia y de organismos internacionales. Quisiera decir que tenemos interpretación simultánea al inglés y esperamos que todos los participantes puedan acceder a la misma. Quisiera destacar que estas reuniones internacionales de especialistas en información sobre uso del tiempo y trabajo no remunerado se vienen realizando anualmente desde el año 2002 de manera presencial en México, y quisiera agradecer a México por siempre albergar un espacio para estos encuentros. Para este año, las instituciones convocantes, la CEPAL, aliada siempre en estas tareas, el INEGI, el INMujeres y ONU Mujeres, acordamos mantener la continuidad de estas reuniones a pesar de la pandemia y hacer la reunión 18 mediante un panel virtual de alto nivel, que es al que hoy vamos a dar entrada, para destacar tanto la importancia de la producción y medición del uso del tiempo y el trabajo no remunerado y de cuidados en tiempos de pandemia, y también para asumir el compromiso de organizar en los primeros meses del año que viene, del 2021, la continuación de esta reunión con un espacio más amplio para poder reflexionar conjuntamente sobre un tema tan central para todos los países de la región y del mundo como es el tema de los cuidados y desde luego del uso del tiempo. Quisiera señalar en este sentido que esta reunión 18 se lleva a cabo en el marco de las actividades del grupo de trabajo de la CEA-CEPAL, que está desarrollando la guía metodológica sobre mediciones de uso del tiempo en América Latina y el Caribe, lo cual es un claro ejemplo de trabajo coordinado en nuestra región y que lleva trabajando en el marco de este grupo de trabajo con gran dedicación. Y finalmente mencionar que la valiosa información que se deriva de las encuestas de uso del tiempo que se realizan en nuestros países ha permitido evidenciar la desigual distribución del trabajo total, tanto remunerado como no remunerado entre mujeres y hombres, que nos da información que puede ser utilizada, como se ha hecho ya en varios países, para calcular el valor económico que tiene el trabajo no remunerado en los hogares y por lo tanto lo que aporta este trabajo a las economías y con ello el diseño y evaluación de políticas públicas para que esté sustentado en las evidencias que proveen estas estadísticas. Quisiera solo mencionar como ejemplo que en México hace 2 días y con mucha ilusión, así lo hemos saludado, se aprobó por la Cámara de Diputados el dictamen que reforma los artículos 4 y 73 de la Constitución para reconocer el derecho de las personas a cuidar y a ser cuidadas y para el establecimiento de las bases normativas para expedir una ley general en materia de cuidados en México. Felicidades México, felicidades Nadine, doctor de Alba, por ver un gran avance de carácter normativo que pueda posibilitar esta realidad. Quisiera decir también que el impulso que han tenido las encuestas de uso del tiempo en la región se debe en gran parte a los compromisos internacionales y regionales asumidos por los países latinoamericanos que son punteros en este tema y así lo hemos resaltado. Y en tal sentido, otro impulso importante viene de las organizaciones de mujeres y de la academia y queremos reconocer ese gran trabajo. Estas reuniones han jugado un papel estratégico para promover una discusión técnica y una cooperación internacional.
se han propuesto gestionar los conocimientos producidos, compartir avances y también contribuir con ello al fortalecimiento de las capacidades en la generación de estas estadísticas. Y entre los temas que se han abordado de manera consistente en estas reuniones, destacan los aspectos técnicos y metodológicos relacionados con el levantamiento de información sobre uso del tiempo, los marcos conceptuales para el diseño de las encuestas de uso del tiempo, las clasificaciones de actividades que dieron como resultado la Cautal y también las experiencias de los países relacionadas con el análisis de los resultados y el uso de la información para el diseño e instrumento de políticas de género. Así que sin más, quisiera dar el valor, la importancia que le damos a esta 18 reunión y dar paso a nuestros distinguidos y distinguidas panelistas que hoy nos acompañan. Nos acompañan el día de hoy Juan Daniel Oviedo, presidente de la Conferencia Estadística de las Américas y director del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas del DANE. Bienvenido, Juan Daniel, siempre por tu gran alianza en estos temas con ONU Mujeres, con la CEPAL y con los países de la región. A Ana Huesmes, nuestra directora de la División de Asuntos de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Ana, es un honor y un gusto tenerte aquí esta mañana. María Noel Baeza, directora de la Oficina Regional para las Américas y el Caribe de ONU Mujeres. Bienvenida, María Noel. Y Nadine Gassman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres del Gobierno de México. Quisiera también dar la bienvenida al doctor Enrique de Alba, vicepresidente de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México. Bienvenido, doctor de Alba. Es siempre un gusto compartir con usted estos espacios. En tal sentido, empezaríamos ya y les doy en este orden la palabra a cada uno de los panelistas. Juan Daniel, tienes la palabra. Bienvenidos. Muchas gracias, Belén. Un saludo muy especial a todas y todos que estamos reunidos en este escenario tan valioso como es qué vamos o cuáles son esos desafíos tan importantes que enfrentamos en el marco de la información o construir los cuerpos de información asociados con el uso del tiempo y el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Y yo creo que, en primer lugar, quisiera agradecer a todos ustedes porque mi participación en estos escenarios es una participación que es el fruto del aprendizaje y los diálogos y las conversaciones que hemos sostenido en los diferentes escenarios de discusión y de construcción colectiva, que creo que es uno de los matices más valiosos que yo quisiera destacar en el marco de esta reunión, en donde esos diálogos interdisciplinarios y esos mecanismos de cooperación internacional e interseccional para lograr que la medición del uso del tiempo y del trabajo doméstico de cuidado no remunerado sea una plataforma o un escenario para promover la equidad de las mujeres en nuestras sociedades. Ha sido supremamente fructífera, es el resultado también de un trabajo visionario de la CEPAL, de ONU Mujeres, del INEGI en México, que siempre nos ha apoyado para el desarrollo de esos ejercicios de discusión y de construcción colectiva, en donde las encuestas de uso del tiempo como encuestas de mercado laboral ampliado se vuelven fundamentales para que de forma sintética nosotros podamos reflejar cómo de forma particular las normas sociales, las instituciones políticas, los estereotipos, los incentivos económicos que se dan en nuestras sociedades trabajan todos en su conjunto para generar barreras o generar dificultades a la participación de las mujeres en nuestra sociedad en todas esas dimensiones. Y creo yo que esa interacción que se da en un contexto institucional tan valioso para nuestra sociedad como es el hogar, y esa interacción que se da en la asignación extendida de tiempo entre el trabajo remunerado y el trabajo no remunerado,
es el escenario más valioso para representar cómo el resultado de esas barreras, esas dificultades para la participación de las mujeres se da y se manifiesta en cada uno de nuestros países. Por eso creo yo que ese paso tan importante que se ha dado en la Conferencia Estadística de las Américas, de permitir que nuestro grupo de trabajo de estadística de género se concentre en el grupo de trabajo para la guía metodológica sobre mediciones del uso del tiempo de América Latina y el Caribe, pues es una señal fundamental de que como región queremos cumplir ese compromiso que sellamos en la pasada 10ª reunión de la Conferencia Estadística de las Américas en noviembre de 2019, cuando todos los países miembros reconocimos el carácter transversal de los temas de género y sobre todo la incorporación de las perspectivas de género en todos los grupos de trabajo y en todas las discusiones, que es un elemento que ha sido de carácter visionario de la región de América Latina y el Caribe. Tanto es así que fue reconocido por la Comisión Estadística de Naciones Unidas en su sesión en marzo, en donde pone como ejemplo a la región en la integración y la adopción de las perspectivas de género en todos los temas y en todas las áreas de trabajo de la Comisión Estadística a nivel global. Creo yo que también esto es una oportunidad muy valiosa para, a partir del ejemplo y a partir de los importantes avances que hemos tenido como región en materia de la consolidación de encuestas de uso del tiempo por parte de diferentes países y de ese avance tan importante en la transversalización del enfoque de género en la producción estadística, podamos también hacer muy visible esa interoperabilidad o interconexión que tiene el ODS 5 con todos los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, en donde en ese propósito de no dejar a nadie atrás, debemos garantizar que no puede ser posible que, como lo decíamos en otro evento recientemente, que de forma probabilística tengamos una alta probabilidad de que las mujeres estén alrededor de la mitad de la población y sean las mujeres, esa mitad de la población, a veces más, a veces algo menos, las que enfrenten unas barreras estructurales para su participación en la sociedad, su participación política y sobre todo su participación económica. Eso significa que el trabajo que nosotros desarrollamos al interior de ese grupo, bajo el liderazgo de México, a quien también quiero agradecer ese apoyo continuo e innegable a promover esas discusiones y estos ejercicios de construcción colectiva, deben ayudar a que estas encuestas de uso del tiempo resuelvan esas asimetrías de información tan importantes de todas esas transacciones y esas relaciones que se dan al interior del hogar, muchas de ellas invisibles en señales explícitas en el mercado laboral, llamémoslo, o en el sistema de cuentas nacionales. Es importante que nosotros avancemos en la utilización de estas herramientas de encuestas de uso del tiempo para poder garantizar que tengamos unas estadísticas de género confiables, que sean al mismo tiempo orientadas a la equidad, pero también con un nivel de desagregación de esas brechas incluso que se dan de participación de las mujeres sobre los sesgos en materia de la responsabilidad del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Creo yo que con ese trabajo, con el fortalecimiento del marco regional de encuestas de uso del tiempo, con el principal resultado que permite establecer cuáles son las brechas de tiempo, cuáles son las posibles vulnerabilidades en materia de pobreza de tiempo que enfrentan las mujeres, sobre todo las mujeres adultas ocupadas, cómo se distribuyen esas brechas a nivel territorial en cada uno de nuestros países,
pues son unos elementos fundamentales para que nosotros podamos responderle a las mujeres de la región de América Latina y el Caribe con unas estadísticas que permitan, aún más en el marco de la pandemia del COVID-19, visibilizar cómo todo ese pasado, porque esto no es un tema nuevo, sino todos estos elementos estructurales de nuestras normas sociales y en nuestras instituciones políticas, pues llevan a que en una situación crítica como la que estamos viviendo como región y en un entorno global, sean las mujeres las más afectadas por los choques exógenos que está observando la economía, particularmente el mercado laboral, más aún las mujeres jóvenes, y que esto esté empezando a tener algunas connotaciones que son altamente preocupantes a nivel social, como son los problemas de salud mental, de sobrecarga laboral que enfrentan las mujeres en el trabajo doméstico y asimismo en ese terrible problema de la violencia basada en género que es prominente en América Latina y el Caribe. Creo yo que es en este escenario y es en este grupo de trabajo que tenemos una oportunidad supremamente valiosa para que ese propósito tan esencial para nuestra sociedad de no dejar a nadie atrás, se predique sobre no dejar a la mitad de nuestra sociedad de atrás y sobre todo esa mitad tan importante, tan productiva, pero al mismo tiempo tan valiosa desde la perspectiva social, en un contexto en el que precisamente esas dinámicas que se dan en el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado son las que en un entorno prospectivo de cuarta revolución industrial van a determinar el desarrollo de competencias blandas que permitan que nuestros futuros jóvenes y que participan, niñas, niños y adolescentes de la cuarta revolución industrial, cuenten con esas competencias blandas que les permitan desarrollar de forma plena su participación en el mercado laboral. Con esto, las oficinas estadísticas de América Latina y el Caribe estamos comprometidas con predicar este concepto internacional de data stewardship o de administración de datos y ponerlo en práctica, en primer lugar, en la visibilización del enfoque de género en la producción estadística y en cómo nuestras estadísticas permiten visibilizar estas brechas y orientar políticas públicas e iniciativas privadas que respondan de forma significativa a permitir la equidad de las mujeres de América Latina y el Caribe. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juan Daniel Oviedo, presidente de la CEA, por tus reflexiones y también la manera en que la producción de estas estadísticas sin duda es más relevante que nunca ante el impacto de la pandemia en las mujeres y en el mercado laboral en general. Creo que al final vamos a poder hacer algunas reflexiones al respecto. Le doy la palabra ahora a Ana Güemes García, directora de la División de Asuntos de Género de la CEPAL. Adelante, Ana. Gracias. ¿Me escuchas bien? Sí, ¿no? Sí. Bueno, en primer lugar quiero saludar a quienes me acompañan en este panel, que son grandes aliados y aliadas para que la igualdad de género sea central en la agenda pública, incansables en la visibilización estadística de la situación de las mujeres y los hombres en la región, a todas las personas que nos acompañan, participantes de las oficinas de estadística, de los mecanismos para el avance de las mujeres, academia, porque esta reunión realmente es una comunidad de práctica entre productores, usuarios y usuarias y organizaciones de la academia. Un saludo a Juan Daniel Oviedo, director del DANI y presidente de la Conferencia de Estadística de las Américas, a mi colega María Noel Baeza, directora regional de ONU Mujeres y hasta hace muy poquito mi jefa, ahora
desde este otro lugar, a Belén Sanz, representante de ONU Mujeres en México, Nadine Gassman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres y Mujeres de México. Qué buena noticia el avance legislativo en materia de cuidados, nos emociona y nos pone a la acción. Al doctor Enrique de Alba, vicepresidente de la Junta de Gobierno de INEGI, y los dueños de casa, porque hasta el año pasado las reuniones de uso del tiempo de especialistas las realizábamos en México. Creo que todos extrañamos muchísimo poder estar allí. Yo me puse un huipil mexicano para sentirme más cerca de ustedes, pero vamos a volver pronto a la generosa anfitrionía de México y al liderazgo que, como ya decía Juan Daniel, ha tenido México en estos 18 años. Hoy es una alegría porque hay muchas cosas que conmemorar. Y gran parte de estas conmemoraciones tienen mucho que ver con este trabajo incansable, sistemático, de este grupo de trabajo, de esta comunidad bastante pionera, si uno mira 18 años atrás. Hoy, 19 países de América Latina cuentan ya con mediciones de uso del tiempo. Algunos de ellos, como México, Colombia y otros, ya con series, además. 10 han realizado ejercicios de valorización económica de cuánto aporta el trabajo no remunerado al Producto Bruto Interno en los países e incluso han hecho cuentas satélites. Han sido 18 años en que sacamos a la luz un tema que parecía invisible y a la vez central para la vida. Yo creo que hemos hecho una gran revolución conceptual. Contamos lo que nadie contaba, cambiamos conceptos, derribamos mitos, creamos clasificadores, desarrollamos metodologías, fortalecimos los vínculos entre quienes producen información y quienes la usan. Estamos generando un lenguaje común, es parte de lo que estamos haciendo en el marco del grupo de trabajo de la CEA, de la Conferencia de Estadísticas de las Américas. Y permeamos las políticas públicas de la región. En estos años transformamos el concepto del trabajo, que se limitaba a la producción de bienes o servicios que se transan en el mercado, para poder abarcar lo que es producción de bienes y servicios, sean estos pagos o no pagos. Y fue en la 19 Conferencia Mundial del Trabajo en el año 2013, en parte por el empuje de este grupo de trabajo, de los países que integran este grupo de trabajo, la Conferencia Mundial del Trabajo consideró trabajo y empezó a llamar trabajo al trabajo no remunerado. Y eso ha impactado enormemente en cómo vemos el trabajo y cómo lo medimos y cómo lo contamos. Dejamos de llamar inactivas. Nosotros venimos de una generación de millones de mujeres que eran llamadas inactivas, ¿no? Que trabajaban de manera no remunerada en sus hogares. Estos encuentros han sido también una inspiración para lograr cambios concretos. Este año y hace poco acompañábamos al DANE y a la CPN en Colombia. Colombia celebró 10 años de su Ley de Economía del Cuidado, Ley 1413. Una ley pionera en la región que establece claramente responsabilidades, periodicidad y presupuestos para las mediciones del uso del tiempo. Y justamente la congresista, en ese momento la senadora Cecilia López, que fue una de las principales promotoras, vino a un encuentro de estadísticas, un encuentro primero de grupo de especialistas y luego de estadísticas de género y dijo, no, pero esto que ustedes me están contando no puede ser que no lo estemos midiendo, que no lo estemos haciendo, esto tiene que ser ley, porque además en ese momento hablábamos de la dificultad que tenían muchos países para que las encuestas de uso del tiempo fueran parte de la producción regular. Dijo, no, hay que hacer una ley y entonces fue promotora y de hecho Colombia es el país pionero en tener una ley que establece periodicidad, que asigna
a responsabilidad a la Oficina Estadística y responsabilidad de financiamiento. Tenemos experiencias más recientes con Costa Rica y Argentina, y creo que este tema de blindar la producción estadística de uso del tiempo ha sido como muy interesante con este tipo de legislación. Tenemos también experiencias nacionales y seguro que María Noel va a hablar mucho más de las experiencias de las políticas públicas, desde luego Uruguay, que es nuestro caso emblema, y Costa Rica, Chile, ahora Argentina se ha sumado, pero también tenemos experiencias locales como la de la Constitución de la Ciudad de México, Bogotá, en fin, ahí vamos. ¿Estamos contentas y contentos en esta comunidad de prácticas? Sin duda no. Hay muchísimo por transformar y de hecho nos sumamos y desde la CEPAL junto con ONU Mujeres, junto a los países miembros que se acaban de reunir en el periodo especial de sesiones, estamos llamando a un futuro que transforme el modelo de desarrollo actual y que sin duda sea más inclusivo, sea más sostenible y sin duda la economía del cuidado y el cuidado tiene que estar en el centro. Hemos generado esta comunidad de práctica que es parte ya del grupo de estadísticas de género desde el año 2006, que es un parteaguas para la propia Conferencia Estadística de las Américas, que es un órgano subsidiario de la CEPAL, y es un grupo que ha liderado México y ha logrado desarrollar clasificadores de actividades. Y como decía Belén en la introducción, parte del trabajo de ustedes el día de hoy va a ser discutir las directrices y la guía metodológica que se está trabajando. Es una comunidad y yo les invito a seguir manteniendo esta honestidad intelectual y política que hemos tenido en los últimos años para saber qué está funcionando, qué no, pero sin duda es impactante. Yo siempre decía que el trabajo y el tiempo que dedican las mujeres al trabajo no remunerado es posiblemente el impuesto invisible más alto que paga una persona en los países y en los hogares. Y ustedes lo han medido, los países que ya han hecho cuenta satélite, estamos hablando entre el 16% y el 24% del Producto Bruto Interno. Esto es una dimensión de la economía enorme y el 75% de este valor lo aportan las mujeres. Entonces, tenemos que transitar de esta rígida división sexual del trabajo porque mientras las mujeres cuidamos, descuidamos oportunidades y poner el cuidado y la sostenibilidad de la vida en el centro. Lo llevamos a la Agenda 2030, los países de esta región y desde luego México fueron claves, Colombia, pero todos los países, Brasil, en llevar a la Agenda 2030 la importancia de medir el tiempo y la importancia de que quedara un indicador claro en este marco. Y ahora llegó la pandemia, como señalaba también Juan Daniel, lo cual profundiza esta crisis que ya existía al poner muchísimo más trabajo de cuidado en los hogares. Ya previamente a la pandemia las mujeres dedicaban el triple de tiempo al que dedican los hombres a las mismas tareas y definitivamente lo que estamos viendo ahora es un aumento muy drástico de la carga de cuidados, acentuando las desigualdades que ya existían. Entonces, en la organización del cuidado. Quiero saludar el esfuerzo que ha hecho el DANE, por ejemplo, a través del Pulso Social, con el apoyo de UNICEF, que muestra que un 36% de las mujeres se sienten sobrecargadas en comparación con un 16% de los hombres. Y además Colombia ha seguido adelante con su encuesta nacional de uso del tiempo, ¿no? En la Argentina también el 51% de las mujeres también hablan de sobrecarga, 20% en Uruguay en una encuesta implementada por ONU Mujeres y UNICEF. En fin, no voy a extenderme más con las cifras porque ONU Mujeres ha hecho bastante trabajo en encuestas rápidas
Pero lo que sí queremos decir es que también hemos visto algunas medidas que estamos recogiendo en el observatorio de COVID de la CEPAL, que hacemos en colaboración con ONU Mujeres, ¿no? Por ejemplo, Costa Rica mantuvo los centros de cuidado infantil abiertos, cuando la mayor tendencia de los países de nuestra región fue cerrar los centros de cuidado infantil. Argentina ha generado, por ejemplo, una licencia que permite exonerar la presencia en los trabajos de al menos uno de los dos padres, en el caso de familias biparentales, cuando tuvieran responsabilidades de cuidado infantil. En el caso de Chile se han instalado residencias transitorias para personas con dependencia y casi todos los países, incluido México, han generado campañas de comunicación. Y les invito también, muchos de ustedes nos acompañaron, a visitar la publicación que hicimos, ONU Mujeres y CEPAL, Cuidados en América Latina y el Caribe en tiempos de COVID-19, donde hacemos un planteo muy concreto. Necesitamos sistemas integrales para fortalecer la respuesta y la recuperación. Y hacemos un llamado a los gobiernos para crear incentivos generando sistemas integrales. La pandemia ha revelado el enorme costo que significa el no contar con servicios integrales de cuidado. Desde la CEPAL creemos que para reactivar, para crear un nuevo modelo de desarrollo, urge invertir en la economía del cuidado también como un sector de reactivación, no solo de necesidad, sino como un sector de reactivación económica para la región. Eso implica tres ideas. Desfeminizar, no podemos seguir poniendo la carga del cuidado en el tiempo de las mujeres. Democratizar, no puede quedarse el cuidado en los hogares, necesitamos participación del Estado, de las comunidades, de las empresas, de los hombres, y sacarlo del ámbito del mercado solamente porque si no se penaliza a las mujeres más pobres y más alejadas de las capacidades de invertir en cuidados. Quiero cerrar resaltando uno de los párrafos del Compromiso de Santiago, que fue aprobado en enero de este año. Yo digo que las ministras y altas autoridades para el adelanto a las mujeres fueron muy pioneras porque se adelantaron a la crisis y dijeron esto: implementar políticas contracíclicas sensibles a las desigualdades de género para mitigar los efectos de crisis y recesiones económicas en la vida de las mujeres y promover marcos normativos y políticas que dinamicen la economía en sectores claves, incluido en la economía del cuidado. Para implementar estas políticas es necesario contar con datos. Y citando a la estrategia de Montevideo, que fue previa en la conferencia regional de la mujer previa, que estos datos se transformen en información, que la información se convierta en conocimiento y el conocimiento se vuelva decisión política. Por eso estamos aquí, para mejores políticas, mejores evidencias, pero sobre todo para que la igualdad de género sea una realidad y lo podamos ver lo más pronto posible sin dejar a nadie atrás, para que ninguna mujer y ninguna niña sigan relegadas del desarrollo, para que ninguna mujer y ninguna niña se quede atrás. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana Güemes, directora de la División de Asuntos de Género de la CEPAL, por poner en el centro no solo la gran contribución que ha hecho este grupo de trabajo, esta comunidad de prácticas en avanzar un tema tan central para los derechos de las mujeres como es el uso del tiempo y el trabajo de cuidados no remunerados, sino también por recordarnos varios elementos relacionados con la integralidad de la Agenda 2030 y cómo, gracias al empuje de muchos de los países que están aquí representados, el tema de los cuidados no remunerados está como eje central de esta agenda. Gracias por tus reflexiones muy inspiradoras. Vamos entonces a dar la palabra a María Noel Baeza, directora regional de ONU Mujeres para las Américas. Adelante, María Noel. Muchas gracias, Belén.
Verdaderamente para mí es un gran honor estar en una reunión entre amigos, porque la verdad que estoy feliz de estar con Ana, ya directora de género de la CEPAL. La verdad que es un placer, te felicito Ana, en este gran desafío que tenés por delante, en donde somos socias estratégicas. Señor Enrique de Alba, un gran gusto volver a verlo, aunque sea virtualmente. Y mi querida amiga Nadine, un placer estar con vos, y lo mismo Juan Daniel, la verdad que es un gran gusto estar entre amigos porque sabemos que todos tenemos un mismo objetivo, y ya lo han mencionado todos ustedes, que es, bueno, intercambiar estas buenas prácticas y ojalá diseminarlas en toda la región. Lo que más necesitamos es que esas buenas prácticas sean replicadas. Creo que eso es lo único que va a permitir que las mujeres sigan avanzando, ¿no? Me encantaría estar en Aguascalientes, nos recibieron tan bien el año pasado, pero bueno, la virtualidad nos ayuda también para acercarnos, ¿no? A lo largo de todos estos años, como lo han dicho ustedes, hemos tenido reuniones ininterrumpidas, compartiendo preocupaciones, desafíos técnicos y metodológicos, y también cómo levantar información en este nuevo mundo de la georreferencia, del Big Data, cómo aplicar todas estas nuevas cosas a ese uso del tiempo que es tan importante para las mujeres, para hacer visible nuestra gran preocupación, nuestra gran barrera, que es el tiempo, ¿no? Justamente hoy me preguntaban en una entrevista, ¿cuál es la gran barrera de las mujeres? Bueno, efectivamente, el no tener tiempo, porque nos dedicamos al cuidado. Y tener ese tiempo de más, que en muchos países es 3.5 veces más que el hombre, en otros países es hasta 4 y 5 veces más, y lamentablemente no avanza esa redistribución del trabajo no remunerado, y ni ese reconocimiento, ¿no?, de la mujer. Pero yo me quiero concentrar en la importancia de los sistemas de cuidado. Y estoy tan feliz, Nadine, con este avance en el Congreso mexicano. Es un avance que todas nos sentimos identificadas y muy contentas también, porque hemos lanzado, cuando vos llegaste, esos diálogos, esos trabajos técnicos con el liderazgo de Belén, con Raquel Coelho de nuestra oficina regional. Esto es maravilloso porque significa que los parlamentos, y un parlamento tan importante como el mexicano, que es paritario, que tiene un ejercicio de democracia paritaria, por eso es tan importante que las mujeres lleguemos a esa paridad democrática. Ahí está el ejemplo. Cuando hay un parlamento paritario, las leyes que se aprueban son para las mujeres y para el beneficio y el bienestar de toda la sociedad, porque esa es la característica de las mujeres. Así que quiero felicitar a los mexicanos. Y bueno, y decir lo que me gusta es hablar siempre, que es el triple dividendo de establecer sistemas nacionales de cuidado, y la importancia de definir el uso del tiempo de una manera técnica, metodológica, lo más objetiva posible, para que pueda demostrar del punto de vista económico, para ponerle números a una desigualdad y a una discriminación, y a una desigualdad histórica y a una frustración histórica que tenemos las mujeres de ser invisibilizadas en las tareas del hogar. Estos sistemas integrales de cuidado son un catalizador de la recuperación socioeconómica, y lo pongo como elemento central de la recuperación socioeconómica del COVID, porque las mujeres están afectadas desproporcionadamente en esta crisis. Ya sabemos que ellas van a ser las primeras en estar en inseguridad alimentaria, las primeras en no tener trabajo, las primeras en verse afectadas muy seriamente en su capacidad de poder alimentar a sus familias. No nos olvidemos que cada vez son más las familias monoparentales, dirigidas por mujeres. Entonces aquí tenemos un problema gravísimo que tenemos que atender, y conjuntamente con la CEPAL estamos bregando para un salario universal, para que estas mujeres no caigan en una pobreza extrema.
Pero hablemos del triple dividendo de los sistemas de cuidado, porque creo que ahora entramos en una fase positiva y en cuanto a la importancia de poner al centro a la mujer en la recuperación, y poniendo al centro a la mujer en la recuperación, ponemos al centro también las barreras que ellas tienen. Este triple dividendo de crear sistemas de cuidado, además de contribuir al bienestar de las personas, permite la creación directa e indirecta de empleo de calidad y facilita la participación de las mujeres en la fuerza laboral. Esto es fundamental, porque las mujeres, cuando van a empezar a salir de la informalidad para crearse, en estos sistemas las mujeres salen de la informalidad, son certificadas, son formadas, se les da una oportunidad de ser mejores en su trabajo y de que su trabajo valga y sea también remunerado. Y esa creación de empleo en mi país, cuando se creó el sistema integrado de cuidados, se crearon 70.000 empleos. Es una nueva industria, es un cuarto pilar de la protección social. Y estos empleos pagan impuestos. Y con esos impuestos y esas contribuciones se repaga el sistema que invirtió mi país en 1.5% del Producto Bruto. Y además de eso, tiene un efecto compuesto, que es que la mujer puede salir a trabajar. Por eso es tan importante medir el uso del tiempo y ver cómo llegamos a este triple dividendo, cómo lo demostramos a este triple dividendo, para que de una vez por todas los gobiernos lo vean como un tema fundamental de la recuperación del COVID. Hace un mes conmemoramos el 25 aniversario de la cuarta conferencia mundial celebrada en Beijing y, bueno, 189 gobiernos adoptaron por unanimidad el plan de acción de Beijing. 25 años donde hubieron avances importantes, extremadamente lentos, desesperadamente lentos, pero avances al fin. Y bueno, son justamente 25 años de defensa de derechos de las mujeres, en donde la necesidad de contar con información y estadísticas en materia de trabajo remunerado y no remunerado fue señalado hace 25 años como un tema central. Y América Latina es pionera, gracias a ustedes, gracias a Colombia, gracias a México, gracias al trabajo conjunto entre CEPAL y ONU Mujeres. Creo que tenemos que destacar que esto es uno de los avances de la plataforma de acción de Beijing, porque hemos puesto las estadísticas de género al centro. Y tenemos 20 años del proceso de Aguascalientes, 21, porque este año celebramos el 21. En fin, pero la crisis de la pandemia ha generado consecuencias sociales y económicas para todas las personas, pero muy especialmente para las mujeres, como lo decía anteriormente. Lo que yo quisiera terminar por decir es que la pandemia es un reto para la generación de datos, principalmente para las limitaciones para realizar trabajo de campo y recolectar información. Y las encuestas de uso de tiempo requieren ese trabajo de campo. Sin embargo, es justamente en tiempos de pandemia que la información se vuelve más en línea, se utilizan las nuevas modalidades tecnológicas y creo que este es el momento para verdaderamente hacer esa innovación de una manera tajante que luego nos permita continuar con esa innovación tecnológica constantemente para continuar produciendo información que informe las políticas públicas, que informe la distribución de los presupuestos nacionales, porque al fin y al cabo el presupuesto de la nación es el principal motor de desarrollo humano sostenible y el principal motor que puede igualar las oportunidades de hombres y mujeres. No estamos ahí, pero gracias a esta información que se está produciendo podemos llegar a que, en definitiva, los países también reconozcan, como lo decía Daniel, que la mitad de la población tiene derechos y hay que financiar esos derechos con servicios esenciales y con oportunidades. Bueno, yo creo que debemos también pensar, y lo estamos haciendo en varios países,
cómo llevar a cabo mediciones alternativas mediante encuestas de evaluación rápida. Nosotros llamamos Rapid Gender Assessment, estas encuestas de evaluación rápida que nos están permitiendo conocer cómo se mueve el uso del tiempo, cómo se mueve también la falta de evolución del uso del tiempo de los hombres en su obligación de corresponsabilidad del hogar. Hicimos una en Chile, y esto es muy rápido, y solamente el 1% de los hombres encuestados dijeron que efectivamente fueron responsables de algunas tareas, pero que principalmente fue la mujer la que asumió la responsabilidad de educación y de la limpieza y de la comida. 1%. Eso sí que es desesperadamente lento. Y tenemos que hacer lo posible para cambiar esa actitud que tienen los hombres. Por eso las campañas, por eso el trabajo con la prensa, por eso el trabajo todos juntos para verdaderamente cambiar esa percepción de sesgos machistas, de sesgos inconscientes discriminatorios, de que la mujer tiene un rol y el hombre tiene otro. Tenemos que trabajar todos juntos para romper esa dinámica perversa que nos lleva a encajonarnos en un espacio y bueno, a esa falta de tiempo para dedicarnos a lo que queremos, que es nuestro empoderamiento económico. Quisiera terminar aquí agradeciéndoles y diciéndoles el compromiso, pero fundamental, de ONU Mujeres, de todas las oficinas de ONU Mujeres y también de la oficina regional, para continuar profundizando este tema de la mano con ustedes, porque son ustedes los actores principales y nosotros lo que queremos es apoyarles y seguir en este camino todos juntos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María Noel Baeza, directora regional de ONU Mujeres para las Américas, y también, pues, no solo por recordarnos ese triple dividendo que claramente entre CEPAL y ONU Mujeres se explicó y se posicionó en el análisis de la respuesta al impacto de la pandemia, sino también esas mediciones que varios países están realizando, entre otros desde México, sobre el costo-beneficio de la inversión en la expansión de los sistemas de cuidado. Ahí, solo manera de titular, con el Instituto Nacional de las Mujeres estamos trabajando y con la CEPAL en México en un análisis de costeo que esperamos pronto presentar sobre la expansión de los servicios de cuidados en menores de 6 años y el impacto en beneficio, en generación de empleo y en ese triple dividendo del que bien hablabas. Así que esperamos también compartirlo con este grupo de trabajo y con eso, pues, contribuir al diseño que México haga de su política nacional de cuidados. Bueno, con esto quisiéramos entonces darte la palabra a Nadine Gassman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres. Muchísimas gracias, Belén. Lo decía María Noel, lo decía Juan Daniel, lo decía Ana. Realmente es un día memorable. No solo porque hoy conmemoramos el 210 aniversario, el 110 aniversario de la Revolución Mexicana, pero también porque conmemoramos 18 años de esta revolución de hacer visible lo invisible, como bien decía Ana. Y yo estoy muy emocionada y muy contenta de que no nos haya ganado la pandemia, que no nos haya ganado el no se puede y que seamos, como dice Malu Mitchell, insistencialistas hasta en esto, ¿no? En recordarnos el uso del tiempo. Y quiero, además de saludar a Juan Daniel Oviedo, a Ana Huesmes, a María Noel, a Enrique de Alba, en nombre nuestro, un gran abrazo al doctor Santaella y al liderazgo histórico del INEGI en esta área, porque sin sus capacidades, sin su alianza, complicidad, mucho de esto no sucedería. Y a mi querida Belén Sanz, yo quiero realmente hacerle un homenaje a todas esas mujeres en México, a Maquena, a Paz, a Guadalupe, que han sido las pioneras y que no solo han sido las pioneras,
sino que han mantenido, igual que Celia, Tere y muchas más que no nombro, pero que quiero que nombrándolas a ellas, todas las que han aportado a esta área de hacer visible lo invisible, se sientan representantes. Quiero darles un saludo afectuoso a las y los representantes de los mecanismos de adelanto de las mujeres a nivel nacional y regional, así como a las oficinas nacionales de estadísticas de la región de América Latina y el Caribe. A lo largo de ya estos 18 años, esta mayoría de edad, y como decía yo, esta coordinación institucional entre INEGI, ONU Mujeres, la CEPAL, el Mujeres, se han realizado estas reuniones en el marco de actividades del programa del Grupo de Trabajo de Estadísticas de Género de la Conferencia Estadísticas de las Américas. Y esto ha permitido avanzar, como ya han dicho, con perseverancia en la construcción de un andamiaje de datos estadísticos que al mostrar las desigualdades de género han obligado a diseñar acciones específicas para disminuir las brechas entre las mujeres y los hombres. Un ejemplo muy concreto es la medición del uso de tiempo y particularmente el dedicado al trabajo doméstico y de cuidado no remunerados. La Encuesta Nacional del Uso del Tiempo de México, de la cual recientemente dimos a conocer los resultados, nos brinda un panorama de la distribución del tiempo de trabajo remunerado y no remunerada de mujeres y hombres, entre otras actividades, pero también de las diferencias en la distribución del trabajo y las remuneraciones asociadas, que es una de las desigualdades estructurales que afectan la vida de las mujeres. La marcada carga del trabajo doméstico y de cuidados realizados mayoritariamente por nosotras las mujeres. Y yo siempre digo que en México, como en el mundo, las mujeres trabajamos más y ganamos menos. El trabajo no remunerado de cuidados directos a integrantes del hogar es realizado por 54% de las mujeres y 46% de los hombres mayores de 12 años. Y en lo que respecta a los cuidados de otras personas, las mujeres dedicamos más del doble del tiempo que los hombres, 12.3 horas frente a 5.4 horas promedio a la semana. En total, las mujeres de 12 años y más dedicamos hasta 24.5 horas más en labores no remuneradas que los hombres. Estas desigualdades se profundizan cuando las mujeres forman parte de otros grupos en condiciones de vulnerabilidad, como por ejemplo las mujeres hablantes de lengua indígena, que dedican 35.9 horas promedio a la semana al trabajo doméstico no remunerado para el propio hogar, como otra jornada de trabajo a la semana. Casi 6 horas más de quienes no hablan una lengua indígena. Ya lo dijeron, pero me parece importante decir que esta emergencia derivada del COVID-19 está provocando efectos específicos sobre la vida de las mujeres porque está profundizando las desigualdades que ya existían. Las medidas de distanciamiento tienen su impacto en la dinámica social y familiar, así como la forma en que se distribuye el tiempo, que ya era escaso para las mujeres y ahora aún más. Y en el caso del empleo remunerado, la pandemia ocasionó la reducción de personas ocupadas, así como del tiempo dedicado a actividades para el mercado de trabajo. Las más perjudicadas, y ya lo dijeron todas las que me antecedieron, son las mujeres. Pérdidas de ingresos y por consiguiente de autonomía, aunado a un incremento de la vulnerabilidad ante la pobreza, la violencia y el deterioro a la salud. Estos cambios pueden implicar retrocesos inadmisibles en cuanto a derechos alcanzados, pero que las mujeres seamos las principales responsables de las tareas domésticas y de cuidado tienen otros múltiples costos para nosotras, pero también para el país. La OIT plantea que la inequidad en la distribución y uso del tiempo entre mujeres y hombres es un determinante importante de las desigualdades en el trabajo y en el empleo.
porque limita su acceso a la participación económica de las mujeres y es una de las principales barreras para que alcancen la autonomía económica. Al dedicar todas estas horas adicionales a trabajos del hogar y de cuidados no remunerados, las mujeres perdemos la posibilidad de dedicar nuestro tiempo a un empleo remunerado o a otra cosa que queramos hacer o no hacer nada. No, pero además, si logramos tener un empleo remunerado, nos tocan dobles o triples jornadas de trabajo, reduciendo al mínimo nuestro derecho al tiempo libre. Además, la participación laboral de las mujeres y sus derechos económicos son parte esencial del desarrollo económico sostenible de los países. De acuerdo a la OCDE, si las mujeres en México participaran en igualdad de condiciones que los hombres en el mercado laboral, el PIB per cápita se incrementaría en $1,100 para 2040, representando un alza del 13% sobre el ingreso por persona que se logró en 2016. Por estas razones, estamos convencidas de que la redistribución de los cuidados es un acelerador fundamental del desarrollo y que su abordaje es una condición necesaria para la igualdad de género y el pleno goce de los derechos de las mujeres. Y para avanzar en esta agenda necesitamos información precisa sobre el tamaño de la desigualdad en la distribución del trabajo, del hogar y de cuidados no remunerados, y por eso es que son tan importantes estas encuestas de uso de tiempo. Estos son los instrumentos que nos permiten contar con datos estadísticos que sustenten la discusión sobre las brechas de género con criterios objetivos, para generar políticas públicas que sean capaces de redistribuirlo de manera igualitaria, reconocerlo como parte del desarrollo económico y social del país, así como mantener un monitoreo sobre los avances que hemos alcanzado en el bienestar en la población, especialmente en las mujeres. Las encuestas del uso del tiempo son un termómetro de los cambios sociales y culturales y por eso la importancia de garantizar el levantamiento de estas encuestas de una manera regular, porque solo así se podrá usar para detonar políticas públicas que permitan disminuir el trabajo no remunerado que hacen las mujeres y que les impide, como les dije, incorporarse y permanecer en el trabajo remunerado. A partir de la información que se deriva del ENUD, emerge la necesidad de un ordenamiento donde prime la corresponsabilidad parental y social, sustentado en un sistema de cuidados, en especial durante el contexto que estamos viviendo. La pandemia, como bien han dicho, nos ha ayudado a mostrar la ubicuidad de los cuidados, los cuales ya eran parte de las vidas de las personas, de las empresas, de las comunidades y economías en tiempos normales, pero que no se veían. Como gobierno en México estamos impulsando una transformación en la vida pública del país que incluya cambiar esta distribución injusta para las mujeres. Es por eso que estamos impulsando la creación de un sistema nacional de cuidados que distribuya de manera equitativa el trabajo doméstico y de cuidados entre mujeres y hombres, pero también entre los hogares, el sector privado y el Estado. En este sentido, el IMujeres celebramos la reciente aprobación en la Cámara de Diputados de la propuesta a los artículos 4 y 73 de nuestra Carta Magna, que elevan a nivel constitucional los derechos al cuidado digno, al disfrute del tiempo personal y la obligación del Estado mexicano de crear la Ley de Cuidados que contempla la conformación del Sistema Nacional de Cuidados con sus dimensiones económicas, sociales, políticas, culturales y psicológicas. Desde el IMujeres celebramos este esfuerzo y respetuosamente invitamos al Senado de la República a aprobar dicha reforma, que busca garantizar y materializar a nivel constitucional uno de los derechos humanos más importantes y que incide positivamente al cumplimiento de uno de los objetivos de la política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres.
Sabemos que las encuestas sobre el uso de tiempo nos brindan información relevante para encauzar acciones y transformaciones para frenar las desigualdades de género en la nueva normalidad. Pero también sabemos que solo con la inclusión de acciones afirmativas en torno a un sistema integral de cuidados se logrará amortiguar las consecuencias individuales y colectivos del empobrecimiento de las mujeres. Es por eso que hacemos un llamado a la acción a los organismos regionales generadores de estadísticas de América Latina sobre la importancia de la producción y medición del uso del tiempo y el trabajo no remunerado en tiempos de pandemia. Generar esta información nos ayuda a colocar estos temas en la agenda pública, así como al diseño de mejores políticas y modelos de cuidados que promuevan la corresponsabilidad. Sabemos que la pandemia ha implicado importantes retos logísticos y afectó la recolección de datos cara a cara en todas las materias, incluida, por supuesto, el uso del tiempo. Es por eso que el reto urgente para los organismos nacionales de estadísticas es desarrollar herramientas y metodologías específicas para recolectar datos y comunicar el impacto que los ajustes metodológicos tendrán. Estoy segura que en conjunto lograremos resolver estos retos y garantizar que la medición del uso del tiempo se mantenga y nos siga informando sobre los cambios que se presenten en la distribución del trabajo no remunerado de cuidados y del hogar. Y con esta información y los análisis que estamos haciendo, lograremos construir países más justos e igualitarios para todas las mujeres, las jóvenes y niñas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Nadine Gassman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, y no solo por esta inspiración en torno a lo que significa el avance legislativo que está dándose en México, sino también por compartir los resultados de la reciente encuesta de uso del tiempo en México, que sabemos también se ha podido realizar gracias al compromiso incansable de mujeres y del INEGI, y contar con una información muy valiosa como se ha planteado. Muchas gracias, Nadine. Antes de darle la palabra a doctor Enrique de Alba, quisiera mencionar a todas las personas que están participando. Tenemos más de 100 participantes que están siguiendo la conferencia. Les invitamos, si tienen alguna pregunta que hacer a los panelistas, a las panelistas, que la escriban en el chat y con eso poder ser atendidas en el segmento de comentarios. Con esto me gustaría dar la bienvenida y la palabra al doctor Enrique de Alba, vicepresidente de la Junta de Gobierno del INEGI. Doctor de Alba, gracias de nuevo, y también por extensión al doctor Santaella por su gran compromiso con las estadísticas de género, con todo el trabajo que estamos haciendo, por albergar estas conferencias hoy virtualmente, pero desde luego esperamos pronto en Aguascalientes en cuanto salgamos de esta situación. Bienvenido, doctor de Alba, tiene la palabra. Muchas gracias, Belén. Me da mucho gusto saludarlos a todos, a Juan Daniel, Ana Huesmes, María Noel, Nadine. Ya no voy a repetir todos los cargos de cada uno, ya se mencionaron. Se agradece el interés, la nostalgia por estar en Aguascalientes, la cual comparto. Yo no estoy en Aguascalientes ahorita. Entonces, ya espero que el año que entra podemos estar todos en Aguascalientes. A mí me pidieron que si podía compartir con ustedes la encuesta, los resultados de la última encuesta del uso del tiempo de México, pero quisiera hacer unos comentarios antes. Ya se han mencionado algunos de estos comentarios, y las encuestas del uso del tiempo, y en especial en América Latina, son herramientas que nos permiten valorar el trabajo remunerado, que en el caso de México, no remunerado, que en el caso de México es aproximadamente 25% del PIB, y también nos permiten evaluar las cargas totales de trabajo de hombres y mujeres
versus la posibilidad de usar el tiempo en actividades que generan mayor bienestar, y además permite que organizaciones como la propia CEPAL las utilicen para visibilizar la pobreza de tiempo. En el INEGI estamos muy contentos con la sinergia que ya se mencionó y que hemos desarrollado con el Instituto de las Mujeres en México a lo largo de muchos años, y el cual en 2019 fue clave para lograr el levantamiento de la sexta encuesta del uso del tiempo, que no solo nos permite actualizar los indicadores ODS, sino que otras instituciones como el Ministerio de Salud analicen los patrones que tienen los hombres y mujeres para cuidar a otras personas que por su edad o condiciones requieren ser atendidos, ya sean y para poder establecer sistemas de cuidados adecuados, ya sea para niñez o otras personas mayores, que en ausencia de estos afectan las decisiones laborales de las personas que otorgan dichos cuidados. En México, el Congreso está la discusión sobre el establecimiento de un sistema nacional de cuidados, lo cual ya se mencionó, en un dictamen de antier, hace 2 o 3 días, se aprobó en las comisiones, se reconocen como, y esto es importante, como herramientas primordiales a la ENUD y a la cuenta satélite de trabajo no remunerado. Esto ha sido elementos importantes en apoyo a esta iniciativa y esta propuesta de establecer el Sistema Nacional de Cuidados. Entonces, qué mejor evidencia de la relevancia de estos elementos. El COVID también ya se mencionó, nos ha obligado a implementar una serie de acciones que nos permitan reducir la probabilidad de infección y a cambiar nuestras rutinas laborales y familiares. En materia de las encuestas de uso del tiempo, estos nos permitirán ver cambios en tiempo dedicado a traslados, principalmente a la escuela, a nuestro trabajo, a la forma de trabajar o no trabajar, ya que algunas personas perdieron su trabajo y ahora sería de interés. Bueno, hay muchas cosas que van a cambiar en la forma de hacer las preguntas, pero también preguntar el tiempo dedicado a trabajar, si hubo cambio reciente en el trabajo que se desempeña y el tiempo que se dedica a sanitizar los alimentos y consumos de productos, y productos de consumo en el hogar. En este contexto, es importante que si los países de nuestra región quieren caracterizar algunos cambios, se tomen en cuenta que hay que hacer adaptaciones a lo que nos interesa preguntar y a la forma de estructurar los cuestionarios. Anteriormente se indagaba por el tiempo asignado a cierta actividad, pero la pandemia hace relevante indagar el medio a través del cual se realizan otras actividades. Por ejemplo, antes de la pandemia, los niños y niñas iban a la escuela y ahora las madres y los padres se han convertido en tutores escolares y es relevante reconocer que es muy importante el equipamiento con que se cuenta para conectarse a las escuelas y algún dispositivo, sea televisión, de cómputo o que cuenten con internet. Si bien esto se pregunta en las encuestas como la Enduti, pues habría que buscar la forma de ligar una con otra y también en este sentido es importante que los países decidan claramente qué es lo que quieren medir. Ya se mencionó, las encuestas de uso de tiempo nos dan información clara, objetiva, para que sirva de base en el diseño de las políticas de promoción de la
igualdad entre hombres y mujeres y la reducción de las brechas. Por otro lado, la realización de actividades simultáneas en un mismo espacio ha obligado a convivir a las personas, a los niños, creando situaciones de fricción, sino casos de violencia al interior de los hogares. En este sentido, en septiembre les compartimos que se adaptó la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. Esta encuesta se inició su levantamiento primero en febrero y se vio interrumpida por las restricciones. Se terminó y el segundo levantamiento incluyó preguntas para caracterizar la violencia en el entorno familiar y de tal manera que en el mes de septiembre se publicaron resultados en este sentido. Antes de terminar con estas palabras, me gustaría reflexionar unos momentos sobre la necesidad de analizar los datos de uso del tiempo de manera complementaria con otras fuentes, de tal forma que las y los hacedores de políticas públicas puedan incidir en los factores que pueden cambiar las opciones de las personas que viven en nuestros países. Por ejemplo, en México aún existe una brecha de 20% en la participación laboral de las mujeres y una concentración en ciertas actividades. Déjenme darles un ejemplo. Recientemente el World Data Forum, en una sesión donde también estuvo Juan Daniel, presentamos un análisis de los resultados de los censos económicos a nivel de los 2,400 municipios que tenemos en México, y lo que encontramos es que existen estos territorios en donde las brechas en el personal ocupado pueden alcanzar hasta 89% en valor absoluto. Y cuando analizamos las características del personal en estos municipios, encontramos que los niveles de educación siguen siendo muy precarios y que la capacitación prácticamente no existe. Creo que pueden hablar tanto por Colombia, creo que puedo hablar tanto por Colombia, quien preside la Comisión Estadística de las Américas, por el INEGI, que coordina el grupo de trabajo sobre el uso del tiempo, por la CEPAL, que como ya se mencionó, por años ha acompañado no solo como un extraordinario secretario técnico, sino como un conjunto de grandes expertas, y con ONU Mujeres e InMujeres, que asesoran los trabajos de este grupo, que esperemos reunirnos físicamente, como ya dije, en Aguascalientes, para presentar nuestro manual regional para el levantamiento de encuestas que se convierta en una herramienta de apoyo para fortalecer las capacidades de nuestra región en materia estadística de género. Ahora sí quisiera iniciar con la presentación de los resultados de la más reciente encuesta de uso del tiempo en México, y si me hacen favor de subirlo, Norma Navarro, creo que si la ven ya. Bien, pues muchas gracias. Entonces, obviamente la encuesta tiene una gran cantidad de resultados, y lo que voy a presentar pues es una selección de los mismos. El INEGI ha realizado sus 6 encuestas sobre uso de tiempo, empezando en 1996. Estas del principio fueron como módulos de la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto, y las 3 últimas como encuestas independientes. Y de hecho las 2 últimas tienen metodologías comparables. Entonces, esta es nuestra experiencia en encuestas de uso de tiempo.
Aquí muy rápido, no creo que sea necesario entrar a mucho detalle. El instrumento de captación, la anterior, todavía no. Norma, la anterior. La población es de 12 y más años de edad. Unidad de análisis, hogares y residentes 12 años y más. El cuestionario de preguntas predefinidas sobre actividades de uso de tiempo y el método de captación, entrevista directa a cada integrante de 12 años y más. El desglose de la información, esto es importante, es nacional, urbano, rural, por entidad federativa y por localidades con predominio de lengua indígena. Estas son muy importantes para entender qué pasa entre las localidades con predominio de lengua indígena. El tamaño de la muestra son 26,600 viviendas. Ahí tienen lo demás. Es una muestra probabilística, etcétera. Y el periodo de levantamiento fue del 21 de octubre al 1 de diciembre de 2019. La siguiente, por favor. La distribución del tiempo total de trabajo por semana en la población de 12 años y más. En general, el trabajo no remunerado en los hogares representa el 49% del tiempo total de trabajo y el 48% el trabajo para el mercado, el 3% de producción de bienes para el uso exclusivo del hogar. Ese es en general, tanto para hombres como para mujeres. Adelante. Y luego, el promedio de horas a la semana del tiempo total de trabajo de la población de 12 años y más, aquí por separado por sexo, ya se empiezan a ver las diferencias, obviamente. El trabajo remunerado en las mujeres son 37.9 horas en promedio, mientras que los hombres son 47.7 horas. El trabajo no remunerado en el hogar, 39 horas, .7 las mujeres y los hombres tan solo 15.2 horas a la semana en promedio. El trabajo para consumo del hogar está más parejo, pero pues aquí está muy clara la gran diferencia que existe. La siguiente, por favor. Si usamos la representación por entidad federativa que se tiene, podemos aprovechar las capacidades que tenemos con la información geoespacial y se ve que los estados, bueno, las brechas en el tiempo total de trabajo en el norte, que son los estados fronterizos, son más reducidas y también en el centro, a ver, perdón, es que y las que tienen las mayores brechas en desventajas hacia las mujeres son Zacatecas, Guerrero, Oaxaca, Sinaloa y Veracruz. Son los que están con el color anaranjado. Sí, entonces aquí aprovechando las capacidades de combinación de información geoespacial y lo que se tiene. La siguiente, por favor. El promedio de horas a la semana de la población de 12 años y más que realizan la actividad y las tasas de participación por tipo de actividad en el trabajo no remunerado por sexo, el trabajo doméstico no remunerado para el propio hogar
las mujeres dedican 30 horas promedio, mientras los hombres dedican 11.6 horas en promedio. Esto en 2019. El azul claro es lo que teníamos en 2014, que es la anterior. Luego, trabajo no remunerado, no, la anterior todavía, por favor. Trabajo no remunerado de cuidados a integrantes del hogar, este es de cuidados, son 12 horas.3 en promedio por las mujeres, 5.4 en promedio los hombres, y el trabajo no remunerado como apoyo a otros hogares y trabajo voluntario, pues nuevamente es 9.4 horas en promedio las mujeres y 6.6 horas en promedio los hombres. La siguiente. Siguiente, por favor. Luego, el promedio de horas a la semana de la población de 12 años y más que realiza actividad de cuidados por tipo de actividad de cuidado e integrantes de hogar y sexo. Aquí tenemos que en total, con cuidados pasivos son 21.7 horas en promedio y sin cuidado pasivo son 9.3. Las mujeres dedican 28.8 horas en promedio a la semana a cuidados pasivos y sin cuidados pasivos 12.3 horas en promedio a la semana. Luego los hombres dedican 12.9 horas en promedio, que es menos de la mitad, bastante menos de la mitad, y sin cuidados pasivos 5.4 horas en promedio. En total, considerando cuidados pasivos, las mujeres dedican en promedio 15.9 horas semanales más al cuidado que los hombres. Y esto excluyendo cuidados pasivos, la brecha se reduce a 6.9 horas. Adelante. Y luego otras actividades de uso del tiempo. Promedio de horas a la semana de la población de 12 años y más en otras actividades de uso del tiempo. En actividades de estudio, las mujeres y los hombres dedican esencialmente lo mismo, 40 horas. En convivencia familiar, las mujeres 9 horas, los hombres 8. Asistencia a eventos culturales, 4 ambos. Participación en juegos y aficiones, está un poco más alto los hombres con 6 horas en promedio. Deportes y ejercicio físico, 5 horas en promedio cada uno. Y utilización de medios masivos de comunicación, 15 y 16 horas en promedio respectivamente. Seguimos con actividades de cuidado personal. El promedio de horas semanales que la población de 12 años y más dedica a su cuidado personal y tasa de participación por tipo de actividad. Bueno, el dormir está más o menos parejo, comer también. Luego sigue aseo y arreglo, más las mujeres y menos los hombres. El rezar, meditar, descansar, 3.8 horas en promedio las mujeres y 4.4 los hombres. Y cuidados de la salud, 5.7 horas mujeres y 6.2 horas los hombres. Y las tasas de participación son 53.5% las mujeres y 43.7 los hombres.
La siguiente, por favor. Bueno, esa fue una muestra de los resultados que hemos obtenido, que se obtuvieron con la última encuesta nacional de uso del tiempo, pero y ya se mencionó que en la actualidad hay muchas herramientas que nos permiten potencializar el análisis de las estadísticas. Y también ya se señaló, debemos aprovecharlos. Hay que hacer profundos análisis interseccionales, aprovechar la información geoespacial, ya lo señalé y se ve usando los mapas, mejorar la comunicación a nuestros usuarios a través de stories y story maps y continuar el desarrollo de estadísticas de género y visibilizar las inequidades. No sé cómo ando de tiempo. Sí, doctor, habría que ir cerrando, efectivamente. Ok, bueno, entonces nada más menciono que hay mucha información de la desigualdad, de las brechas que existen en los censos económicos que recientemente se han publicado y en la encuesta en la ENVIPE también a raíz del COVID se han detectado, como es de esperarse y como ya se señaló, el aumento en la violencia contra las mujeres. Entonces, pues hay que, aparte de las encuestas de uso del tiempo, hay que aprovechar todos los demás instrumentos y ver cómo se van interactuando. Y yo aquí termino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor de Alba, y también por dedicar un espacio a presentar en detalle el resultado de la última encuesta de uso del tiempo, que sin duda es una fuente, es una mina de datos y de información para el diseño de políticas públicas y muy relevante para el acompañamiento que hacemos desde las distintas instituciones. Bueno, yo quisiera agradecer a todas y a todos los panelistas. Realmente creo que ha sido un panel muy nutrido, con perspectivas desde organismos internacionales, desde oficinas de estadística nacionales, desde mecanismo de igualdad de un país. Creo que eso habla de la nutrida experiencia que este grupo de trabajo tiene y quisiera resaltar en ese sentido el valor que le damos a seguir trabajando, colaborando, preparándonos para la futura, el año que viene, nuestro nuevo encuentro y desde luego para todo el trabajo que el grupo de trabajo va a hacer. Como tenemos poco tiempo, yo quisiera pues retomar algunas reflexiones, preguntas que hemos visto en el chat y pedir a cada una y uno de los panelistas que en 2 minutos y a manera de titulares puedan o atenderlas o cerrar con mensajes en torno a lo que consideran debiéramos enfocarnos en el periodo que viene. Si pudieran hacer alguna referencia sobre cómo potenciar las sinergias entre el trabajo con la sociedad civil, con la academia y con los organismos que ustedes representan para que los análisis de información nos conduzcan a políticas informadas, a impulsar los cambios en las leyes y en la normativa en materia de cuidados. Si también pudieran, a lo mejor desde el doctor de Alba, desde Juan Daniel Oviedo, hacer referencia a cómo hacer que los esfuerzos que ahora se hacen con estos sondeos rápidos y nuevas formas de levantamiento de información que hemos hecho en distintos países desde el inicio y el impacto de la pandemia puedan tener un marco muestral más amplio que permita hacer mediciones más robustas. Son algunas de las ideas que han surgido en torno a los temas que han presentado o cualquier otro mensaje o reflexión que ustedes quisieran dar. De cierre, vamos a seguir el orden de las intervenciones con que se inició. Entonces, Juan Daniel, tienes la palabra. Muchas gracias, Belén. Yo creo que ha habido una combinación muy interesante de las apreciaciones sobre cómo las encuestas de uso del tiempo pueden ser el escenario convergente para poder ver todas las dimensiones sociales, económicas, políticas, educativas que se están generando, que como lo señalaba María Eugenia en el chat,
es clave que no se nos olvide que las encuestas de uso del tiempo son de todo el tiempo y que hay que aprovechar la interacción que se da al interior de esas encuestas entre el trabajo remunerado y el trabajo no remunerado. Creo yo que ese elemento va a ser clave porque, como lo mostraba Enrique, en tiempos, llamémoslos de calma, la distribución de los tiempos no cambia de forma tan importante en el trabajo de cuidado, pero lo que no sabemos es eso, cómo se ve en términos relativos como fracción de la mayor participación que ha tenido la mujer en el mercado laboral remunerado dentro del sistema de cuentas nacionales. Entonces creo yo que ese es un elemento fundamental de una riqueza muy importante en donde, como lo mencionaba Enrique, las desagregaciones territoriales e interseccionales se vuelven fundamentales. Y creo yo que en esa comunidad de práctica, como lo mencionaba Ana, queremos poner al servicio como los ejercicios que hemos tenido la posibilidad de desarrollar en el caso de Colombia. Recordemos, Colombia va a ser como el piloto de encuesta de uso del tiempo en tiempos de pandemia. Por eso seguramente a la par de la publicación de la guía que tenemos en el grupo de trabajo, vamos a poder presentar algunos resultados preliminares del primer trimestre de recolección de la encuesta de uso del tiempo, donde ya se ven cambios. Por ejemplo, estamos viendo procesos de reagrupación familiar, es decir, en tiempos de pandemia, los hogares se recomponen y jóvenes que están en hogares unipersonales empiezan a volver donde sus padres, y eso reconfigura de forma significativa todos los tiempos de cuidado. Entonces, queremos nosotros desde Colombia aprovechar esa oportunidad para poner al servicio de todos ustedes estos resultados preliminares que seguramente vamos a estar presentando en febrero, así como ese trabajo de encuestas rápidas que mencionaba María Noel, que a través del pulso social, y ya Ana nos hacía alarde de los resultados de cómo las mujeres se están percibiendo sobrecargadas, la conflictividad, porque yo creo que uno de los elementos también de las encuestas de uso del tiempo en esa conversación interdisciplinaria, como lo mencionaba Enrique, con otros sistemas y otros registros administrativos, nos debe permitir caracterizar esos caldos de cultivo de violencia basada en género en los hogares de nuestras sociedades, que es algo tan tremendamente preocupante en los últimos años en el caso de Colombia. Y por eso simplemente resaltar que desde la Conferencia Estadística de las Américas y como vocero de las oficinas estadísticas de la región estamos comprometidos de primera mano a que en la producción de estadísticas de género y en el fortalecimiento de encuestas de uso del tiempo demos el salto a esas oficinas que queremos que sean interdisciplinarias, que sean pertinentes y sobre todo que orienten políticas públicas, como lo señalaba María Noel. Así que muchas gracias, y ese sería como el elemento de cierre que quería aportar en esa conversación. Excelente, muchas gracias, Juan Daniel. Ana Huesmes, te damos la palabra. Sí, un poco como secretariado desde la CEPAL del grupo de trabajo, porque hay este interés en torno a qué va a pasar con las encuestas en tiempos de COVID y pospandemia, ¿no? Creo que, y siguiendo con lo que acaba de decir Juan Daniel, ¿no? Definitivamente las encuestas de uso del tiempo tienen que ser encuestas independientes y tienen que llegar a la región para quedarse. Por eso yo mencionaba lo importante que es tener estos marcos que establecen la regularidad y el financiamiento en las encuestas, ¿no? Pero también sabemos que en situaciones de emergencia es importante generar listados mínimos que se puedan implementar, como se ha hecho en el pulso social, como se ha hecho en Argentina. Yo mencionaba varios ejemplos que pueden innovarse a través de encuestas telefónicas, no presenciales, listados mínimos que nos permitan ir viendo efectivamente la evolución de los cuidados. Entonces, creo que todas estas innovaciones justamente las vais a discutir
en esta reunión de especialistas. Quiero saludar también a Panamá, que se está sumando a la reunión por primera vez también y que está valorando esta posibilidad. Entonces creo que el COVID ha traído mucha innovación en la producción de los datos, ¿no? Y lo otro que quería mencionar, porque es una mujer que ha escrito por Facebook, Janerit Miranda Castro, que dice que son mujeres pescadoras y que normalmente, como esta es una actividad masculina y muchas veces también con temas familiares, estoy resumiendo, pues que no se mira su aporte a la economía familiar y que muchas veces pues no reciben los apoyos, ¿no? Y quiero señalar lo que dice también Juan Daniel, ¿no? Realmente las encuestas de uso del tiempo indagan por todas las actividades humanas, no solo por las del trabajo no remunerado, ¿no? Y por lo tanto, si bien es cierto que muchas actividades de la pesca no se ven en las encuestas de mercado ni tampoco en las encuestas sobre pesca de autoconsumo, y lo mismo pasa con la agricultura y tal, tenemos mucho potencial para mirar las encuestas de uso del tiempo. Entonces, justamente porque miran toda la dimensión. Entonces, os pedimos también como especialistas a que reflexionen sobre toda esta potencialidad que tienen las encuestas de uso del tiempo, que sin duda pues, necesitamos que miren mucho más todas estas dimensiones del tiempo, la interseccionalidad, eso lo hemos hablado mucho también en la región como un gran desafío, cómo mirar las diferencias también entre mujeres y entre hombres y entre comunidades. Y bueno, creo que como decía también Nadine, estamos frente a una ubicuidad de los cuidados, estamos frente a un sentido de urgencia y ojalá que tomemos esta crisis que la CEPAL ha caracterizado como la peor crisis en los últimos 100 años, como una oportunidad para poner el cuidado en el centro, ¿no? El autocuidado, el cuidado de las personas, el cuidado del planeta y el cuidado como la dimensión más importante para la sostenibilidad de la vida. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Te damos entonces la palabra a María Noel. Muchas gracias. Bueno, yo creo que me gustaría terminar con 3 mensajes. El primero, el tema de los cuidados es la gran discriminación y el gran obstáculo que las mujeres tienen, ¿no? Entonces estamos hablando de un bienestar general de la población. Somos el 50%, obviamente un 50% que no tiene tiempo para hacer cosas que el otro 50% tiene, es injusto. Entonces hay una gran injusticia, hay una gran discriminación, hay un gran sesgo, como lo decía antes, y esto tenemos que corregirlo. ¿Cómo lo corregimos? Con el cambio de normas sociales, con haciendo responsable a los hombres, corresponsables a los hombres de las tareas del hogar, del cuidado de los niños. Y además hay una literatura creciente que lo dice claramente, la correlación que existe con el cuidado del hombre más estrecho en los niños, cuando son muy pequeñitos, con la disminución de la violencia. Porque esos hombres que están generando niños, mucho más cercanos ellos a esos niños en el futuro van a ser menos violentos. Entonces estamos viendo que la corresponsabilidad no solo es un imperativo ético, un imperativo categórico y un imperativo que necesitamos toda la sociedad concentrarnos para eliminarlo, sino que también para las generaciones futuras, porque es así donde los niños aprenden, es en el hogar donde los niños aprenden a hacer, digamos, a mamar esa igualdad para luego transmitirla a la igualdad al resto de la sociedad. Y por último, los datos no son datos por sí, son datos para cambiar las políticas públicas. Cuanto mejor sean los institutos de estadísticas, mejor van a ser diseñadas nuestras políticas públicas. Hay una correlación directa. Y no nos olvidemos que tenemos el objetivo número 5, que en varios de sus numerales nos están mandatando a los países a mejorar la manera que estamos que estamos informando cómo se usa el tiempo, ¿no? Para cambiar esas políticas.
Así que todo sea por un desarrollo humano sostenible, por mejorar el bienestar y por mejorar las políticas públicas. Gracias. Muchas gracias, María Noel. Nadine Gassman. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido un panel de reconocimiento, de compartir la importancia de haber abierto esta brecha y de la importancia que tiene evidentemente la información para las políticas públicas. Y en ese sentido me parece que es importante retomar algo que dijo don Juan Daniel y dijo Enrique en relación a la nueva forma de trabajo de la CEA y la importancia de fortalecerla, incluyendo la perspectiva de género en todas las estadísticas. Qué bueno que somos una región ejemplar en eso, porque creo que lo que necesitamos y lo que hacemos los institutos de las mujeres, las organizaciones como No Mujeres, la CEPAL, es traer esta mirada transversal de qué pasa en cada una de las áreas de la vida, yo diría, con las mujeres. Entonces, que la CEA reconozca la importancia de esta transversalización es extremadamente importante, esencial en estos momentos para los temas de recuperación económica. Entonces, yo diría, mi mensaje sería, seamos muy serios y muy serias en esta encomienda que tenemos, demos el ejemplo, hablemos de la información desde esta perspectiva y usémosla para tener políticas públicas en todo que realmente cierren las brechas de desigualdad. Y con esto tal vez decir que no es suficiente tener una perspectiva transversal de género si no tenemos una perspectiva interseccional, porque sabemos que las brechas son más profundas, las deudas de política pública, de reconocimiento, de redistribución, también de la riqueza son más importantes cuando estamos hablando de mujeres indígenas, de mujeres rurales, de mujeres afrodescendientes, y en ese sentido poder demostrar estas brechas acumuladas, estas deudas acumuladas es extremadamente importante para informar las políticas públicas. Así que muchísimas gracias y sigamos trabajando en estas áreas. Muchas gracias, Nadine. Enrique de Alba, finalmente. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera cerrar con comentarios. Algunos ya los mencionaron. Yo creo que cabe recordar que las encuestas de uso de tiempo abarcan todas las o muchas dimensiones de las actividades en los hogares y no es nada más los cuidados. Ahora, esto nos debe llevar a ver cómo medimos realmente las dichas actividades en las encuestas de uso del tiempo, lo cual se nos complica con la pandemia. Tenemos que tratar de conservar un core, un grupo central de preguntas que nos den el uso del tiempo, que nos permitan medirlo de manera, digamos, constante a través del tiempo. A pesar de la pandemia, tenemos que buscar formas de medirlo y dejar que haya otras preguntas o cuestionamientos que puedan estar variando, pero que haya un corazón en el centro de estas encuestas. Deben ser independientes, eso también creo que es cierto, ya se mencionó. Creo que estas encuestas no deben ser parte como lo eran al principio en el INEGI, módulos de la encuesta de ingreso-gasto, sino ser completamente independientes. Eso lleva el problema de financiamiento que ya
el año pasado estuvo a punto de no levantarse, pero gracias a los buenos oficios de Linmujeres en México se logró que se llevaran a cabo. Entonces, pues qué mejor que estas asociaciones para continuar. Luego, una cosa que dijo María Noel hace rato, el ver cómo incluir explícitamente el impacto sobre el desarrollo de los niños, de la mayor participación de los hombres, versus encargárselo solamente a las mujeres. Creo que ese es algo que también es muy importante incluir. Creo que desde el punto de vista de las encuestas, además, creo que se debe mantener las encuestas y tratar de complementarlas con información de otras encuestas, pero sí que estas sigan siendo independientes. Yo creo que ese sería un mensaje. Gracias. Muchas gracias, Enrique de Alba, y gracias por cerrar con ese mensaje que estoy segura es de gran relevancia para todas las oficinas de estadísticas que acompañan este evento. Lo han resaltado también Ana Güemes, María Noel, Juan Daniel, Nadine, y es la centralidad de estas encuestas. A mí me alegra mucho escuchar, doctor de Alba, que justamente tenemos que buscar la manera de preservar la unicidad y la independencia de estas encuestas y su propia sostenibilidad. Creo que ese ha de ser un acuerdo y un compromiso de las oficinas de estadística para garantizar que generamos y seguimos generando una información comparable en el tiempo y esa lista única de preguntas que no varíe, incluso a pesar de una pandemia como la que estamos viviendo. Creo que existe ese compromiso. Estoy segura de que el grupo de estadísticas de las Américas en YES Grupo de Trabajo seguirá reflexionando sobre esto. Yo quiero agradecerles muchísimo a las y los panelistas por sus reflexiones, sus deliberaciones y sus análisis sobre un tema tan central como ha revelado la pandemia que estamos viviendo. Y no quisiera acabar sin agradecer al equipo organizador de las instituciones que están detrás de este importantísimo encuentro. Quisiera empezar con las compañeras de la CEPAL, Lucía Oscuro, Iliana Vaca y Carolina Miranda. Muchas gracias por el incansable trabajo en este y en los encuentros anteriores todos estos años. De Linmujeres a Celia Aguilar, a Maru Medina y a Pati Fernández, muchísimas gracias siempre por la colaboración. De INEGI a Norma Luz Navarro, Pilar García, Laura Catina, y de ONU Mujeres a Teresa Guerra, también a Gerald Mora, a Paul Moeno y a Juan Luis y a los equipos de comunicación por seguir y acompañarnos en todo este esfuerzo. Muchísimas gracias de verdad. Esperamos que pronto nos podamos encontrar en persona y, como decía Ana anteriormente y también Nadine, pues en el caso de México estamos celebrando esos 110 años de la Revolución Mexicana y, como decían ustedes, la revolución de los datos en el día que hoy nos encontramos. Espero que nos veamos muy pronto en persona, que nos cuidemos mucho y muchísimas gracias.